Bien, entonces aquí vamos a continuar con la clasificación de las neuronas. Pues las neuronas las podemos clasificar desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista funcional. O sea, recuerden que las neuronas, pues habíamos dicho que em, pues tenían tenían prolongaciones, tenían pues sus partes eran axón, dendritas y el soma. Y en base a esa morfología las podemos clasificar. Entonces, fíjense cómo acá vamos a conversar sobre el número de prolongaciones, la longitud del axón y la forma del soma. Y posteriormente nos vamos a ir a la clasificación funcional. Según el número de prolongaciones, algo clave es que siempre, a pesar de que ustedes vean que el axón se ramifica o que podemos tener ramificaciones, siempre las neuronas van a tener un único axón, o sea, este puede estar ramificado, pero siempre va a ser único, y múltiples dendritas, es decir, por ejemplo, acá en las neuronas multipolares, podemos ver que del soma o al soma están llegando numerosas dendritas, pero siempre en todas las neuronas va a ser un único axón. Es decir, una de las prolongaciones va a tener la función de axón, para que quede claro eso. Bien, entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, de las neuronas unipolares. Las neuronas unipolares, como su nombre lo dice o se refiere a como si tiene un solo polo, que incluso también en este caso las podemos llamar las neuronas pseudomonopolares que carecen de dendritas a nivel del soma y si se fijan, el soma es como esférico y de ahí emergen las dos prolongaciones que una viene desde la periferia y la otra se dirige hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde vamos a poder encontrar este tipo de neuronas? Por ejemplo, en el ganglio dorsal en la médula espinal, porque justamente el impulso nervioso o el potencial de acción va a evadir el soma y va a pasar solamente por las prolongaciones. Y justamente la acumulación de somas es lo que nos va a dar lugar a ese ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, ¿ok? Que más adelante se lo voy a mostrar, pero se los voy adelantando. Las bipolares tienen dos prolongaciones. Estas neuronas bipolares las podemos encontrar en el epitelio olfatorio, por ejemplo. El epitelio olfatorio, pues es unas reciben, de estas prolongaciones, recibe ese estímulo de esa sustancia odorífera que entró a la cavidad nasal, se envía ese potencial de acción, esa información a través de esta prolongación y pues una va desde la periferia y la otra se dirige hacia el sistema nervioso central. Esa digamos que va a ser la, la disposición, es decir, un extremo va a captar ese estímulo y el otro simplemente va a conducir esa información para hacer sinapsis con alguna otra estructura en su camino o con otras células. Y finalmente, pues en esta diapositiva tenemos las neuronas multipolares, que si se fijan, pues aquí no se ve tanto, pero el soma suele ser triangular, o sea, o poligonal, tiene una figura geométrica, ¿ok? Y de ahí van a llegar a ese soma poligonal, van a llegar múltiples dendritas. De este soma, pues por supuesto va a partir su axón único, que luego pues se ramifica para dar lugar a los diferentes botones sinápticos, que eso ya lo discutimos. Eso respecto a las prolongaciones. Ahora, según, ¿hay alguna pregunta? Ok. Bien, entonces según la longitud del axón, vamos a tener neuronas tipo Golgi 1 y Golgi 2. Esto no es más que, como su nombre lo dice, de la clasificación, si son de larga proyección o son interneuronas o de asociación. Entonces, la diferencia es que unas van a ser largas y las otras van a ser más cortas. Em, ya las mencioné. Las pseudomonopolares las pseudomonopolares asemejan, o sea que tienen una sola prolongación que surge del soma y carece de dendritas. Esa va a ser la definición de las pseudomonopolares. Entonces, em, bueno, eso respecto a la clasificación de las neuronas.
Según la forma, aquí pueden ver en la imagen que van a ver neuronas que van a ser estrelladas, otras que van a ser poligonales, ¿ok? Otras van a ser triangulares, ovoides, pues este incluso asemeja más, pudiese ser una pirámide. Realmente es muy variable y no es tan precisa la forma, o sea, no les van a pedir que describan específicamente la forma de esa neurona, pero sí una aproximación. Pero sepan de que las neuronas no necesariamente el soma va a ser esférico, ovoide o poligonal, sino que pueden haber neuronas que puedan tener otras tipo de morfologías, ¿ok? Bien, entonces eso respecto a la clasificación morfológica. Ahora, respecto a la clasificación funcional, vamos a tener en este ejemplo, pues tenemos cómo sería el recorrido de un estímulo, de un impulso nervioso que llega desde el exterior para posteriormente llegar para generar una respuesta, ¿ok? Para que ese estímulo pueda ser captado, pueda ser interpretado y generar una respuesta. Entonces, para que todo esto suceda, se lo van a explicar mucho mejor en Fisiología 1, pero aquí nos vamos a centrar en lo esencial, es que sepan de que primero, o sea, el paso 1, son las neuronas sensoriales o aferentes pseudomonopolares. Esas neuronas pseudomonopolares, fíjense cómo aquí tenemos el ganglio espinal, que ya se los mencioné. Hay un estímulo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se pincha el dedo, ese es un estímulo. Eso es una sensación y esa sensación viaja, esa información, llegando a la raíz posterior o dorsal de la médula espinal, evade el soma porque el soma de esas neuronas sensoriales pseudomonopolares se ubica en el ganglio espinal de la médula, evade el soma y se dirige hacia las astas posteriores de la médula espinal. En la médula espinal se encuentra con interneuronas, que las interneuronas van a ser o pueden ser multipolares, que hacen conexión a su vez con las neuronas motoras. Estas interneuronas es como, digamos, la alcabala que recibe la información sensorial y la lleva hacia la parte de las neuronas motoras para que entonces ese estímulo viaje y en el caso de, pues si es una respuesta motora, pues esa información se traduzca en, por ejemplo, volvemos a la situación que les coloqué al inicio de pincharse el dedo, para que se traduzca en que la persona retire la mano de donde se pinchó. Esa sería la respuesta. Entonces, fíjense cómo hay una neurona, primero pseudomonopolar, que envía la señal a otra neurona, que en este caso es una interneurona, y luego hace sinapsis con una neurona motora, la cual va a permitir que ese estímulo pues se traduzca en una respuesta, es decir, va a ser una cadena. Espero que esto haya quedado claro de nuevo, o sea, aquí simplemente es que sepan de que las neuronas van a tener una conexión y unas van a encargarse de captar el estímulo, otras simplemente de recibir ese estímulo y llevarlo a las neuronas donde se van, eh, donde van a ejecutarse las respuestas. Y bueno, de esa manera se establece la cadena en donde pasa el estímulo de una neurona a otra. Pero sepan que existen, o sea, no todas las neuronas van a cumplir la misma función y pues también de esto depende de la localización, ¿no? Bien, entonces eso respecto a la clasificación. Ahora empecemos con las células neurogliales. En el sistema nervioso ya mencionamos que como tal vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener un neurópilo. Neurópilo no es más que un entramado fibrilar donde hay prolongaciones axonales y prolongaciones de las células gliales. Esas células gliales son las que vamos a ver en este momento. ¿Y qué deben ustedes resaltar en esta parte del contenido? Pues cuáles son las células que forman parte del sistema nervioso central y cuáles son las que forman parte del sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central, entonces ahí vamos a poder encontrar al astrocito, al oligodendrocito, a la microglia y a las células ependimarias. Ah, bueno, y importante mencionar que pues la función de las células neurogliales es el soporte trófico y metabólico a las neuronas, ¿ok? Entonces ya les proveen como un lugar en donde las neuronas pueden, em, pues, estar para llevar a cabo su función. Eso de manera muy sencilla para que se entienda el concepto. Entonces no es solamente ayudarlas desde el punto de vista estructural a las neuronas, sino que también le proveen un sostén metabólico porque las neuronas pues tienen un metabolismo y de ese metabolismo hay desechos y hay células neurogliales que se encargan de degradar todas esas sustancias de desecho que pues van a estar presentes en nuestro sistema y eso es importante. Bien, entonces en el sistema nervioso central, astrocito, oligodendrocito, microglia, células ependimarias y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann y las células satélite. Ahora vamos a brevemente mencionar las características de cada una de ellas porque en la práctica con Andrea van a profundizar mucho más esto y lo van a poder practicar. Entonces, el astrocito es la primera célula. Pues como ven aquí, esta imagen que está acá a la derecha está teñida con una tinción que se llama tinción de Cajal. Y la tinción de Cajal, pues se utiliza específicamente para tejido cerebral o tejido nervioso, para ser más específico, y está en relación es de impresión argéntica y por eso es que ustedes ven aquí que las células son oscuras. Entonces, por ende, no vamos a poder identificar ni el núcleo, ni si posee gránulos de glucógeno, etcétera, ¿ok? Pero sí vamos a ver claramente la forma estrellada y para eso es que sirve esas tinciones. De los astrocitos es importante pues esa forma estrellada. Si utilizáramos otro tipo de tinciones, pudiésemos ver un núcleo esférico, pues igual aquí en el dibujo esquemático lo tienen. Presenta gránulos de glucógeno. Estas son características importantes que se las pueden preguntar. Mencione dos características de esa célula o mencione una función de esa célula. Lo pueden preguntar, así que pendiente con eso. Presentan filamentos intermedios de proteína ácida fibrilar glial, emiten pedicelos en contacto con vasos sanguíneos. ¿Qué es un pedicelo? Es como si fueran unos piecitos. Y esos piecitos, o como esas manitos, bueno, la traducción más específica serían los piecitos, pero es para que se lo imaginen. Es como si abrazan los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso los astrocitos, en los nodos de Ranvier, van incluso a tapizarlos y entonces eso va a ayudar a la transmisión del impulso nervioso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. En ocasiones va a tener contacto con la pía madre, rodea a los somas neuronales y pues otros tienen sus cuerpos en aposición con los vasos sanguíneos. Entonces, por lo general, en estas láminas, ustedes van a poder ver vasos sanguíneos y con una tinción, por ejemplo, en este caso, esta tinción de Cajal, van a ver que al lado de ese vaso sanguíneo, en este caso, no vemos ninguno bonito, pero al lado de ese vaso sanguíneo van a ver una estructura estrellada que puede ser un astrocito. Que eso como para que lo tengan de referencia y también se pueden ayudar con eso si lo recuerdan en el momento de que les toque identificar. ¿Cuáles son las funciones? Formar tejido cicatrizal, ayudar a mantener la barrera hematoencefálica, proporcionar recubrimiento a los nodos de Ranvier, lo que les mencionaba, es decir, los nodos de Ranvier carecen de vaina de mielina y son los astrocitos los que van a hacer ese recubrimiento para proteger al axón que está desprovisto de mielina en ese caso, en ese fragmento. Producción de lactato a partir de glucosa y elimina iones y remanentes del metabolismo neuronal. Entonces, por eso les decía que no es solamente un soporte estructural, sino también un soporte metabólico, porque estas células se encargan de degradar esos, esos desechos del metabolismo de las neuronas. Bien, entonces en la sustancia blanca, si encuentran un astrocito, el apellido va a ser fibroso, y si lo encuentran en la sustancia gris, va a ser astrocito protoplasmático.
Los oligodendrocitos, en este caso, es una tinción de Golgi que también se utiliza en esta imagen, lo tienen. Son menos ramificados que los astrocitos, más pequeños que los astrocitos, tienen un núcleo esférico heterocromático, eh, tiene abundante retículo endoplasmático rugoso y no tiene filamentos ni gránulos de glucógeno. ¿Cuál es la función? Formar vaina de mielina del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, importante la función y también que sepan diferenciar los oligodendrocitos satélites de los oligodendrocitos interfasciculares. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que los satélites van a estar adosados, como aquí está en la imagen, a los cuerpos de las neuronas y los interfasciculares van a estar como en hileras, es decir, ustedes los van a ver como una pila, o sea, a mí me parece como si fuera una pila de monedas que están uno bajo del otro para rodear o estar en relación con los axones. Entonces los rodean y van a constituir la vaina de mielina del sistema nervioso central. Y eso es súper importante, que puedan diferenciar que los oligodendrocitos son los que se encargan de la mielinización en el sistema nervioso central y las células de Schwann se encargan de la mielinización, pero en el sistema nervioso periférico. Así que eso es clave. A diferencia de las células de Schwann, los oligodendrocitos, ¿cómo hacen esa mielinización? Pues ellos emiten prolongaciones y envuelven a varios axones a la vez. Es decir, que este oligodendrocito que vemos aquí en la imagen puede estar rodeando a varios axones que tiene alrededor. En cambio, la célula de Schwann ella se envuelve sobre un solo axón y se queda ahí. Ella no va a poder envolver varios axones a la vez y esa es una de las diferencias. Fíjense lo que dice aquí, emite prolongaciones que rodean varios axones. Esa va a ser una diferencia clave. La microglia es el macrófago, pero del sistema nervioso central. ¿De qué se encarga? De eliminar esos desechos y estructuras dañadas del sistema nervioso central. Son fagocitos, ellos pues engullen cualquier partícula o cualquier antígeno que pueda llegar al sistema nervioso y pues se encargan de degradarlo, ¿ok? Actúan como células presentadoras de antígeno, es decir, o sea, también tienen una función inmunológica y secretan citoquinas, que bueno, las citoquinas son mediadores que indican señales en nuestro cuerpo, ¿ok? Pero eso no lo vamos a profundizar porque no es objetivo, pero para que sepan que citoquinas es simplemente una molécula que va a generar una respuesta en nuestro cuerpo, ¿ok? Bien, entonces me imagino que en la introducción que le hicieron de inmunología, pues se lo deben haber mencionado. Bien, entonces las características, pues las microglias se ven pequeñas, tienen un núcleo aplanado. Aquí realmente no se ven esos como el triángulo heterocromático que se los mostraron en la práctica, seguramente lo van a poder ver con Andrea, pero recuerden, si ustedes ven que la célula o lo que les están señalando que en ese caso sería el núcleo, tiene un aspecto triangular, pueden empezar a sospechar que le están preguntando sobre la microglia. Tienen prolongaciones cortas, con espinas. Recuerden que, o sea, la microglia, pues ellos van a emitir esas prolongaciones porque ellos cuando están, pues, están haciendo su trabajo, pues están censando a forma de pseudópodos todas esas prolongaciones y bueno, derivan de la médula ósea del sistema fagocítico mononuclear. Y por eso es que decimos que pues básicamente son los macrófagos, pero del sistema nervioso. Los microgliocitos pues son residentes, pueden transformarse en microgliocitos reactivos. Entonces hay un recambio constante y pues una respuesta gradual que se adapta al daño. Esas son las características principales. Entonces, si pueden ver acá, pues fíjense cómo aquí ven astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia. Perdón, Entonces, una pregunta. O sea que a la microglia y también le podemos llamar micro, lo que tú dijiste ahorita en la no, o lámina sea, anterior. para efectos de la práctica, microglia. O sea, esto es Ok, como muy bien. más profundo, pero realmente el término que se utiliza para responder en la práctica es microglia. Ajá. Pero si lo vemos, por ejemplo, en el libro, sabemos ya que nos estamos refiriendo a microglia, Exacto, microgliositos. exacto. Es como para Ok. para que lo sepan. Ujú. Gracias, muy amable, mamá.
Bien, entonces aquí en esta imagen entonces podemos ver con una tinción de hematoxilina y eosina, pues las características de las células. Entonces aquí sí vemos cómo los oligodendrocitos tienen un núcleo esférico heterocromático y la microglia tiene un núcleo aplanado. Fíjense que aquí está aplanado, esto es redondo, o también puede ser triangular heterocromático, ¿ok? Recuerden que lo heterocromático es porque transcripcionalmente está inactivo, ¿ok? Mientras que en el caso de los astrocitos, el núcleo va a ser esférico y eucromático porque está transcripcionalmente activo. Bien, entonces esas son las características. Entonces ya saben que si es circular, o sea, o es esférico, pero está eucromático, astrocito. Si es esférico, pero es heterocromático, es oligodendrocito. Y los oligodendrocitos pueden ser satélites o interfasciculares. Así que si ustedes lo ven, que están en relación con axones, entonces tienen que decir que son interfasciculares. Por ejemplo, aquí no vemos somas neuronales, entonces pudiésemos decir que estos son interfasciculares, pero si ustedes ven somas neuronales, o sea, ven el soma de una neurona, entonces ahí sí tienen que decir que son oligodendrocitos satélites. Eso es importante. Bien, entonces continuamos. La célula ependimaria. La célula ependimaria, pues son células, es un epitelio cúbico simple, revisten los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario, o sea, en la médula espinal hay un agujero central por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, entonces todo eso va a estar revestido por las células ependimarias. ¿Ok? Entonces no presentan especializaciones apicales como los cilios, medios de unión son dispersos, no hay membrana basal. En ciertas regiones, específicamente en el tercer ventrículo, van a tener prolongaciones que van hasta la pía madre y hay abundantes mitocondrias y filamentos intermedios. ¿Cuál va a ser la función de estas células ependimarias? Pues la protección y formar los plexos coroideos que van a formar o van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces recuerden que el líquido cefalorraquídeo hace un recambio de aproximadamente 15 ml por hora y pues aproximadamente el volumen del líquido cefalorraquídeo hace un recambio de 5 a 6 veces por día. Entonces imagínense cuánto tienen que estar sintetizando estas células para entonces poder hacer ese recambio diariamente que pues se hace bastante rápido. Bien, entonces eso es importante. Bien, entonces terminamos con las células neurogliales del sistema nervioso central. Recuerden, astrocitos, oligodendrocitos, microglias y células ependimarias. Y la variable clave para diferenciar astrocito, oligodendrocito y microglia son los núcleos, específicamente, como ya lo mencionamos. Ahora vamos con las células de Schwann y las células satélite. Las células satélite, pues, son cúbicas aproximadamente, no cúbicas exactas, van a rodear los somas neuronales y la función principal va a ser el aislamiento eléctrico de los somas neuronales y pues el intercambio metabólico. Aquí las ven señaladas en las imágenes y este es el soma. Recuerden que el soma es como si fuera un ojo, el ojo de un búho. Entonces el centro es el nucleolo, la otra membrana que se ve es la del núcleo y el resto es como tal el citoplasma del soma como tal, del cuerpo de la neurona. Bien, entonces ahora vemos aquí, no sé si hay otra, ok, quedó aquí, esto se movió un poco. La célula de Schwann, pues, es la que se va a encargar de la mielinización en el sistema nervioso periférico. Y fíjense cómo vamos a tener axones amielínicos y axones mielínicos, ¿ok? Los amielínicos es porque simplemente la célula de Schwann, una célula de Schwann sola va a envolver, o sea, solamente los abraza a varios axones, pero los mielínicos, la célula de Schwann envuelve varias veces a ese axón
y pues forma varias capas. Entonces lo que vamos a ver es esto, que donde los núcleos van a ser alargados y aplanados y bueno, va a formar una lámina externa que forma pues el borde externo de la fibra de mielina. Entonces van a aparecer como si fuera una serie de cordones. Y pues aquí vemos, en esta imagen, vemos las incisuras de Schmidt-Lantermann, que las vamos a ver en otra imagen igual, mucho mejor, que básicamente son acúmulos de citoplasma que quedan cuando esos axones o esas células de Schwann envuelven al axón, ¿ok? Entonces se queda un remanente de citoplasma porque la célula es como si se va estrangulando, ¿no? Todo el contenido, creo que hay una pregunta. Ok. Bien, entonces se va estrangulando todo ese contenido de la célula y pues van quedando como acúmulos y se forma esto que parece la espina de un pescado, ¿ok? O eso es lo que siempre dicen en clase y de verdad se parece. Bien, entonces envuelven a los axones del sistema nervioso periférico, pero recuerden que hay amielínicos, que son cuando un axón recubre, solamente abraza, cuando una célula de Schwann, perdón, abraza al axón sin envolverlo y pueden volver a, pueden abrazar a varios axones al mismo tiempo. Y los mielínicos, una sola célula envuelve y forma varias capas en un solo axón. Bien, ahora, aquí vamos a ver cómo en el sistema nervioso periférico, a diferencia del sistema nervioso central, sí tenemos presencia de tejido conectivo. Y en este caso es para formar a los nervios periféricos. Entonces vamos a tener un epineuro, que es tejido conectivo denso y regular, un perineuro, que va a ser tejido conectivo denso y regular, más las células perineurales. Y el endoneuro, que es tejido conectivo laxo. Esto no lo van a ver en sistema nervioso central, porque en sistema nervioso central tenemos neurópilo, que el neurópilo son prolongaciones axonales y las prolongaciones de las células gliales. Pero en el sistema nervioso periférico, para la formación de estos nervios, sí vamos a tener tejido conectivo que va a formar estas estructuras, así como lo vieron en la clase de muscular. O sea, que es epi de que está más superficial, peri de que rodea y endo de que está más hacia el centro, ¿ok? Entonces son fibras nerviosas rodeadas de tejido conectivo con un componente sensitivo y motor, porque claro, o sea, hay unas fibras aferentes que captan esa información sensitiva y unas fibras eferentes que llevan la información o ya la respuesta, ¿ok? Para responder a ese estímulo que se ha recibido. Entonces aquí vemos epineuro, perineuro y el endoneuro, que sería tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso irregular con las células perineurales y tejido conectivo denso irregular. Y bueno, aquí, cónchale, no, ajá, sí cargo la imagen. Entonces tenemos las células perineurales, que son las que van a estar presentes en el perineuro. Aquí pues está un conjunto de fibras nerviosas que están rodeadas a su vez del endoneuro y las incisuras de Schmidt-Lantermann, que pues ya sabemos que son remanentes citoplasmáticos que asemejan a como si fueran la espina de un pescado. Y eso es una pregunta que la pueden hacer. O sea, ¿qué son esas incisuras? Y no son más que acúmulos de citoplasma. Bien, entonces en esas prolongaciones axonales vamos a poder identificar pues los núcleos de las células de Schwann, que serían estas que estoy señalando aquí, que está en la flecha roja. A ver, se pueden escribir bien los nombres. Ah, ok. Eso es muy importante, o sea, tienen que escribirlos bien porque así ustedes sepan que es la célula de Schwann, si lo escribieron mal, si le faltó una N o una W, ahí no dice el nombre específico de la estructura y se los van a poner malos, así que pendiente con eso. Bien, entonces esa es una célula de Schwann y esto lo suelen preguntar también mucho. Aquí tenemos un axón, que en este caso está recubierta por pues, la mielina, que esa célula de Schwann ha envuelto a ese axón, y ahí podemos identificar, pues vamos a ver si puedo dibujar aquí un momento. Voy a hacerlo en...
amarillo, creo que se ve más. Entonces aquí tenemos el axón y hacia la periferia tendríamos los filamentos de neuroqueratina, ¿ok? Entonces la neuroqueratina es como si fuera los palitos de una rueda de una carreta. El centro es el axón, el borde es el neurilema y pues el núcleo, esto más oscuro que ven acá, es la célula de Schwann. Así que pendiente. Quizás lo de neuroqueratina, lo del bueno, neurilema se los pueden preguntar, pero la neuroqueratina no se ve tan bien. Pero el neurilema, pues si les colocan la flecha en el borde, puede ser. Si se lo colocan en el centro, sería el axón. Si le señalan acá cómo está esta flecha en rojo, puede ser la célula de Schwann. Eso lo pueden preguntar. Aquí, ¿qué pueden preguntar? La mielina, porque realmente los filamentos de neuroqueratina, o sea, no se ven, a menos de que realmente les coloquen una imagen donde hayan unos palitos, o sea, unas líneas, y ustedes puedan decir realmente que esa es la neuroqueratina. Pero ¿qué pueden preguntar? El axón, si la flecha está en el centro, el neurilema, si la flecha está justamente en el borde de la vaina de mielina, si está entre el axón y el neurilema sería la mielina y la célula de Schwann. Ok, si hay una pregunta. Sería bueno, o sea, alguien pregunta si deben identificar todas esas estructuras, pues cuando yo pasé, pues las preguntaron, ¿ok? No nos preguntaron todas, pero sí preguntaron una de ellas, ¿ok? Entonces, así que de que la pueden preguntar, pueden hacerlo si la imagen da para identificar esas estructuras. Pero lo más importante es la mielina, el axón y la célula de Schwann. Y bueno, el neurilema, si ven que realmente la flecha está justamente en el borde, ¿ok? Si está, por ejemplo, aquí en el borde, se la pudiesen preguntar. Es cuestión de eso. Ok, continuar. Bien, entonces para que vayamos terminando, estos 5 minutos que nos quedan, pues los ganglios nerviosos son acúmulos de somas neuronales, que ya se los mencioné y se les puse el ejemplo del ganglio dorsal de la médula espinal. Van a tener nervios craneales, nervios espinales y nervios autónomos. Aquí vemos cómo estos ganglios nerviosos pueden tener cápsula y trabécula, a excepción de los ganglios intramurales, que eso es donde los vamos a encontrar a nivel de la vejiga. Entonces, tienen células satélites, que las células satélites, recuerden, voy a cambiar aquí el puntero, son las que ayudan al aislamiento eléctrico del soma y van a estar en relación con los somas y pues fibras nerviosas. ¿Ok? Eso es lo que va a haber en los ganglios nerviosos y es importante que se recuerden de ese contenido porque lo pueden preguntar. Y pues aquí tenemos las neuronas multipolares parasimpáticas, que en este caso, pues aquí tienen un corte de vejiga en donde vemos un ganglio intramural. Entonces, ese ganglio intramural, pues tiene específicamente neurona multipolar parasimpática. Entonces, con que ustedes vean que en esa imagen hay tejido muscular y hay un componente nervioso, ya ahí eso les dice que les están mostrando un ganglio intramural. Y además de que yo les había mencionado aquí en la diapositiva anterior que no tiene cápsulas ni trabéculas. Entonces, este específicamente se va a caracterizar por no tener cápsulas ni trabéculas. Y bueno, igualmente tiene sus células satélites, pero bueno, lo tienen que identificar con este apellido de parasimpático, ¿ok? Y es por la función de esa neurona en relación al sistema nervioso autónomo parasimpático. O sea, no pueden colocar solamente neurona multipolar, tienen que colocarlo completo. Neurona multipolar parasimpática. Y bueno, si les colocan un círculo de esta manera, un círculo como esto, pudiesen preguntarle ganglio intramural, ¿ok? Igualmente ahorita con Andrea, pues van a profundizar más esto. Y bueno, finalmente tenemos los receptores. En los receptores, o sea, estos son pues terminaciones libres que pueden también ser encapsuladas. Entonces, los receptores captan estímulos de nuestro medio externo para entonces eso se traduzca en una respuesta de nuestro cuerpo. Entonces tenemos los corpúsculos de Pacini, que los corpúsculos de Pacini pues se encargan de sensar vibraciones y movimiento,
los corpúsculos de Meissner, que los corpúsculos de Meissner se encargan del tacto, de la sensibilidad, y también vamos a tener los de Meckel, los de Ruffini y los de Krauss, que tienen que ver con temperatura, otros tienen, o hay otros tipos de receptores que también se encargan de las vibraciones, pero principalmente en la práctica es Meissner y Pacini. Y esto también es importante porque pues el corpúsculo de Meissner también les pueden preguntar la localización. El corpúsculo de Meissner pues está en las papilas dérmicas y está rodeado de tejido conectivo y son estructuras ovoides donde las células están dispuestas de manera horizontal, mientras que los corpúsculos de Pacini parecen una cebolla con múltiples capas y pues están ubicados más profundo. Ellos no se ubican en en las papilas dérmicas, como en el caso de los corpúsculos de Meissner, sino que ellos van a estar mucho más profundos a nivel entre la dermis y la hipodermis, o sea, van a estar mucho más abajo. Entonces, básicamente voy a hacer rapidito aquí un esquema. Arriba tenemos el epitelio, vamos a tener la epidermis, dermis e hipodermis, entonces dermis e hipodermis. Entonces, más o menos a este nivel es donde van a estar los corpúsculos de Pacini. Mientras que arriba, en las papilas dérmicas, va a estar Meissner, que en este caso va a estar con sus células horizontales. Entonces, eso es para que se ubiquen y que les pueden preguntar la localización. Bien, para el parcial, sí es importante que se aprendan la función de los otros receptores, y que eso se lo vuelven, les va a servir también para cuando tengan que presentar eh, la- el tema de piel, ¿ok? Ok, entonces Arnoldo les comenta aquí que dentro del corpúsculo de Meissner hay células de Schwann. Bien, entonces ya queda menos de un minuto. Con esto terminamos. Entonces viene Andrea con la parte práctica. Ella les va a mandar un link para que se conecten y esa parte igualmente va a ser grabada. Sí, a André hay que darle un momentico porque ya está actualizando el Zoom.